Bueno, nuevamente. Quiere decir que tenemos un invitado aún mucho más especial. El Espíritu Santo siempre, vea, él es el principal invitado, el Espíritu Santo. Así que, bueno, los bendigo a todos y vamos. Este es un tema muy extenso. Yo en una ocasión hablé también brevemente sobre este tema. Hoy el Señor me ha inquietado también para traerlo nuevamente. Y el tema es conociendo al Espíritu Santo de Dios. Es un tema, como digo, muy extenso, pero de mucha importancia, de gran trascendencia. Y vamos a iniciar con un texto que está en la 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Por qué estos versículos que no hacen alusión al Espíritu Santo? Pero, mis estimados hermanos, amigos, familiares, les explico que una de las cosas que está sucediendo en estos tiempos es que al Espíritu Santo muchos, para decirlo claramente, lo tienen en menos. Otros lo malinterpretan. Entonces, vamos a hacer inicio de esta enseñanza con este versículo. Estos versículos están en la 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Lo pueden buscar ahí, o si no lo leo. Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el versículo 13 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Este pasaje que he leído, voy a ponerlo ahí en pantalla para que puedan mirarlo. Hace alusión de que el enemigo tiene un plan de engaño hacia, no solamente hacia la humanidad en general, sino de manera precisa contra la iglesia de Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Pablo está alertando que así como la serpiente engañó a Eva, también de alguna manera nosotros podemos ser engañados. Eso es lo que está advirtiendo. Y dice, porque hay falsos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, como si fuesen ministros de Cristo, pero en verdad no lo son. Eso nos da a entender que el engaño hacia la iglesia de Jesucristo muchas veces, y yo creo que en gran porcentaje, no viene desde afuera, sino desde los púlpitos cristianos. Es decir, que el mismo Satanás, utilizando sus tretas, sus ardides, su estrategia, instala en púlpitos cristianos ministros de él. Eso está diciendo la palabra, el pasaje que leímos. Se disfrazan como si fuesen verdaderamente ministros de Jesucristo, pero no lo son. Por eso también el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, 2 Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, oiga bien, por avaricia, o sea, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis estimados amigos y amados familiares, eso lo estamos viendo en estos tiempos. Iglesia donde está predicando la palabra del Señor, pero como dice el apóstol Pedro,
doctrina falsa, herejía destructora. Y mucha gente, muchos cristianos se dan cuenta, como se está predicando utilizando la Biblia, y esa es otra cosa que hay que resaltar, el engaño hacia la iglesia cristiana. No crea usted que van a venir predicando con el libro de Mormón, ni con el libro de los Vedas hindúes, ni con los libros de cualquier otra religión, ni con el Corán, con ninguno de esos. El engaño para la iglesia cristiana viene utilizando la misma Biblia, la misma palabra del Señor. Ese es el mismo método que Satanás ha utilizado desde los tiempos inmemoriales del huerto del Edén. Él cogió la palabra del Señor y la tergiversó. Con que Dios dijo. Y ahí vino el engaño. Después con Jesús también trató de engañarlo. Le citó la palabra 3 veces. Y Jesús lo combatió con la misma palabra. Y en estos tiempos el enemigo está haciendo lo mismo. Utiliza la palabra para engañar al pueblo de Dios. Y muchos en las congregaciones, en las iglesias, no se dan cuenta del engaño. Hay un engaño, un plan del mismo Satanás para introducir herejías destructoras, doctrinas falsas. Y repito, muchos no se aperciben de eso. Por eso es necesario estar mirando los fundamentos del cristianismo. Y antes de entrar en firme con el tema de hoy, que es el Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo, ¿qué hace el enemigo? Quiero resaltar esto. Él coge los fundamentos del cristianismo y los tergiversa, los resalta cuando le conviene y aparta a otro. Y entonces el cristiano comienza a practicar un cristianismo incompleto. Por ejemplo, para ser más concreto, la fe. Coge la fe y la exalta desmedidamente. Claro, la fe es uno de los fundamentos básicos del cristianismo. Sin fe no hay nada. Si no hay fe, imagínense, y esto comienza por creer en Jesús. Entonces, pero él coge astutamente y le dice a los cristianos: usted con fe consigue todo. Porque hay un versículo que ciertamente está en la Biblia. Acuérdate de lo que le dije al comienzo, que el enemigo va a utilizar la Biblia para engañarlo. Entonces coge aquel famoso versículo que nos gusta tanto, y a mí me gusta, que dice que para el que cree, todo es posible. Y creemos que esa es una verdad absoluta. Pero las doctrinas bíblicas, sepa usted, no se pueden hacer con un solo versículo. Porque también dice la palabra del Señor que Dios no oye a los pecadores. Y hay muchas cosas que nos enseña la palabra. Por ejemplo, que si usted no es obediente, Dios no le escucha. Usted a la fe tiene que añadirle obediencia, integridad, otros elementos. Entonces, fíjese usted cómo es el plan del enemigo. Y muchos cristianos están orando y piensan que solamente necesitan fe. Y con la fe van a alcanzar todo. Y pasan la vida y Dios no le responde. Porque es una doctrina equivocada. Usted a la fe tiene que añadirle obediencia, otras virtudes, como dice el apóstol Pedro también en su segunda carta, el capítulo 1. A la fe usted añade virtud, conocimiento, otros elementos, amor fraternal. Todos esos elementos hay que añadirle a la fe para que funcione, porque el cristianismo no solamente es fe. Entonces el enemigo lo que hace es eso: coge un elemento, un fundamento del cristianismo y lo exalta desmedidamente y aparta a los otros. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano comienza a practicar un cristianismo incompleto, con fe, pero sin obediencia, con fe, pero sin amor, con fe, pero sin Espíritu Santo, sin relación, sin comunión con el Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a tratar esta noche brevemente, porque es un tema muy extenso. Voy a tratar de hacerlo resumido, porque también el Espíritu Santo en estos tiempos también es manipulado por el enemigo, el conocimiento acerca de él. Entonces nosotros vemos en cantidad de congregaciones que hay manifestaciones aparentemente del Espíritu Santo, y si hay aparentes y reales también del Espíritu Santo, que Dios se manifiesta en todo tiempo, eso es innegable. Pero hay que estar siempre atento, porque el enemigo siempre quiere engañarnos, y mucha gente está siendo engañada y no se dan cuenta y cree que está en el camino correcto, pero su evangelio, ese evangelio que están siguiendo, no le da resultado. Porque sepa usted, el evangelio de Jesucristo da resultados en esta tierra también. La persona, cuando se convierte a Cristo de corazón y sigue la doctrina realmente cristiana, tiene que haber un cambio en su vida. El cristianismo tiene que verse,
Usted no puede ser cristiano, pasar 20 años y ser lo mismo o peor. Usted tiene que revisar qué le enseñaron, que está viviendo, dónde está fallando, algo anda mal. Entonces, hoy vamos a estar aportando humildemente algo de luz al tema del Espíritu Santo. Otro día podemos hablar de la fe con más profundidad, acerca también del amor con más profundidad, para que vean cómo el enemigo sutilmente ha ido tergiversando los fundamentos del cristianismo y no nos damos cuenta. Entonces, arranquemos para que el tiempo rinda sobre el Espíritu Santo. Entonces, vamos a estar compartiendo aquí una diapositiva como ayuda para desarrollar la enseñanza de esta noche. El objetivo en esta noche, que debemos saber con certeza quién es el Espíritu Santo. Número 2, también debemos saber cuál es la importancia del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay cristianos que no le dan la importancia que se merece el Espíritu Santo? Número 3, debemos saber también cómo recibir el Espíritu Santo. Y número 4, debemos saber cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, voy a hacer como una especie de recorrido rápido de la Biblia. Voy a ver si alcanzo. Si no, esto lo tomamos como la primera parte y otro día, cuando Dios permita, podemos hacer la segunda parte. Vamos a comenzar con Génesis. La primera vez que se menciona al Espíritu Santo en la Biblia está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Recuerde que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu Santo está desde la creación. Y usted por ahí en el libro Apocalipsis también encuentra que al final el Espíritu Santo es la iglesia. O sea que usted desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar la intervención del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo todos estos puntos que enumeramos, la importancia del Espíritu Santo, cómo recibirlo, cómo se manifiesta, todas esas cosas. Entonces, la primera intervención en el nacimiento de Jesucristo, esa fue su primera intervención, en Mateo 1:18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, fíjese usted, una obra que hizo el Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús. Fíjese, el Señor Jesús necesitó el Espíritu Santo para hacerse hombre, para hacerse carne, para venir a esta tierra. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Voy a ir rapidito, así que esté atento, no se distraiga. Vea otra intervención del Espíritu Santo, Mateo 3:11. Hablando, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está el Señor mostrando aquí otra de las actuaciones, y yo pienso que esta es una de las más importantes funciones del Espíritu Santo, bautizarnos. Ser bautizado en el Espíritu Santo es de trascendental importancia. Usted no puede ser cristiano, no puede ser cristiana y no ser bautizado por el Espíritu Santo. Usted por lo menos necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Eso es fundamental para el cristiano. Tenemos que buscar, pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo. También dice la palabra del Señor que mismo Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo al desierto. Y aquí hay dos asuntos. Aquí estamos hablando de que fue bautizado y fue lleno. El Espíritu Santo bautiza y también nos llena. Son dos acciones del Espíritu Santo. Todo cristiano al menos debe ser bautizado para ser cristiano. Ahora, los cristianos pueden que no sean llenos del Espíritu Santo, pero sí al menos son bautizados. O sea, los cristianos por lo menos debemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces seguimos adelante. Porque uno de los puntos que
hablamos cómo recibir el Espíritu Santo. Y aquí hay una de las condiciones, no son muchas las condiciones. Vea lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, es una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo, es pedirlo, o sea, desearlo, anhelarlo. Anótelo por ahí como una primera condición, porque no es la única. Recuerda lo que dije al comienzo, que con un solo versículo normalmente no se hace una doctrina bíblica. Usted puede decir, todo el que pide el Espíritu Santo lo recibe. No, hay otras dos condiciones por lo menos más que hay que reunirlas para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirlo, desearlo. Cuando uno lo pide porque lo anhela, lo desea. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿quién da el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña en Juan 1:33, hablando también Juan el Bautista, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Jesús bautiza con Espíritu Santo. Entonces Jesús es el bautizador. Gloria sea el nombre del Señor. También aquí se confirma en Juan 20:22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, una de las funciones del Espíritu Santo, ¿para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? Muchos piensan que el Espíritu Santo vino solamente para sanar, y verdad que vino para sanar, y vino para liberar, también vino para liberar, pero eso no es lo único que vino, y eso es lo que se ha resaltado más. Usted en una iglesia, las iglesias dicen que están avivadas cuando hay muchas sanidades y hay muchas liberaciones, y a mí me fascina la sanidad y la liberación, y he participado mucho en eso, y me apasiona cuando hay sanidad y cuando hay liberación. Eso es algo tremendo. Pero el enemigo le gusta, como dije al comienzo y hace 2 o 3 veces lo he repetido, exaltar desmedidamente unas cosas y opacar otras. Pero mira lo que dice aquí, aquí vino el Espíritu Santo también. Además de bautizarnos, dice Jesús hablando que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate que hay unas funciones que cumple el Espíritu Santo. Nos enseña, dice, nos enseñará todas las cosas. Usted cuando va a leer la Biblia, te ora primero, Dios mío, con tu Espíritu Santo, ilumíname, dame entendimiento de tu palabra, revélame tu palabra, y el Espíritu Santo lo enseña. Y también nos recuerda la palabra, lo que el Señor nos ha dicho. Esas son funciones del Espíritu Santo. También para que vino el Espíritu Santo, y eso de pronto es la parte que más nos gusta, porque Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Por eso el enemigo está tan interesado en que usted no tenga el Espíritu Santo en su vida. Desde la antigüedad, usted puede leer los profetas de la antigüedad, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel. Recuerde 2:28, Joel 2:28 dice que en estos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, sobre toda carne. Y ese cumplimiento inició con el día de Pentecostés y todavía está en estos tiempos. O sea que el plan de Dios está que el cristiano sea una persona en la cual habite, more el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo solamente es para sanidad y milagro. Y sí, es bueno, y eso es una de las funciones. Pero usted no puede ser un espectador en los servicios toda la vida. Usted tiene que gustar el don celestial del Espíritu Santo. Ahora más adelante vamos a ver que Dios estableció
que el Espíritu Santo morara en nosotros. Todo cristiano debe poseer al Espíritu Santo en su vida. La palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Y esa es una doctrina fundamental que no podemos ignorarla, porque muchos cristianos se han vuelto pastores dependientes, pero de una manera enfermiza. Y quiero aclarar, no, sí, le debe, está cobijado por la autoridad de su pastor, pero eso no puede ser, óbice, no puede ser argumento para que no tengamos una relación directa con el Padre a través del Espíritu Santo. Dios estableció que la unión con Dios es a través del Espíritu Santo. Usted puede leer la carta a los Corintios, la segunda, el último versículo, dice que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestra vida. Para cuando usted tenga problemas, tenga dificultades, usted pueda reprender al enemigo y él tenga que irse porque usted sabe que tiene poder en su vida. El enemigo está interesado en eso, que todos los cristianos sean cristianos que duden que el poder de Dios reside en nosotros. Eso lo estableció el Señor. Eso no es creerse uno más que nadie, sino que Dios estableció eso. Por eso Jesús, repito, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto y después sí, arranquen a hacer la obra. Y así somos nosotros también. Para hacerle frente al enemigo, a las fuerzas del mal, nosotros tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, actúa a través de nosotros. Cuando nosotros reprendemos, hablamos, cuando echamos fuera demonios, cuando oramos por sanidad, cuando oramos por los problemas para que se vaya, tiene que pasar algo en el nombre de Jesús. Así que esa es la importancia del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios en nosotros. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. El tiempo se está acabando y si se acaba, reiniciamos a través del mismo link por el cual entramos al comienzo. Sigue diciendo en Hechos 2:4, para los que llegaron tarde, estamos tratando el tema del Espíritu Santo, tratando de conocer un poco más del Espíritu Santo, sabiendo de la importancia que tiene el Espíritu Santo para la vida nuestra como cristianos. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es también un error que hay, que algunos enseñan que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y quiero volver atrás cuando les decía que una de las manifestaciones del Espíritu Santo, o dos, son el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo y no hablar lengua. El que es lleno del Espíritu Santo habla lengua. Ahora, una persona que es bautizada por el Espíritu Santo asegura su salvación. No necesariamente debe ser llena del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, si usted lee atentamente, ahí lo que dice es que todos fueron llenos del Espíritu Santo y por eso hablaron lengua. Entonces, si usted está pensando que no, es que yo no hablo lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo, este es uno de los engaños del enemigo. Ahora, yo hablo en lengua. No crea que yo estoy defendiendo esta posición porque no hablo en lengua. Yo hablo en lengua porque el hablar en lengua también Dios lo da como un don. Entonces, decíamos eso, que el hablar en lengua es señal de la llenura del Espíritu Santo, no necesariamente del bautismo del Espíritu Santo. Y también dijimos que el hablar en lengua es también un don espiritual, es un don que da el Señor como Él le plazca. Entonces, es muy importante eso. El día de Pentecostés, recuerden, hubo llenura del Espíritu Santo, por eso todos hablaron en lengua. Ahora, ¿qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Porque alguien puede decir, bueno, yo no estoy segura que yo tenga el Espíritu Santo. Entre otras cosas, cuando una persona, un cristiano tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios, dice en el libro de Romanos capítulo 8. O sea, que hay un convencimiento. Y también los frutos dan testimonio de que somos llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace para recibirlo? Hechos 2:38. Pedro da una fórmula, que no es la fórmula general, porque veremos más adelante que hay otra manera como el Señor da el don y el Espíritu Santo. Pero aquí, esta es la fórmula, digamos, más usada, o sea, más usual en el pueblo cristiano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean lo que está diciendo. Primero viene el arrepentimiento, después viene el bautismo. Ese bautismo ahí es en agua. Dice: arrepentidos, bautícese en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y después que viene el don del Espíritu Santo. O sea, dando como una fórmula: arrepentimiento, bautismo en agua, después recibimos el Espíritu Santo. Pero repito, más adelante vamos a ver que Dios también en otras ocasiones hace de otra manera. Bueno, también aquí vamos a compartir aquí pantalla para que vean el versículo. El Espíritu Santo nos da valentía para hablar la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos da valentía para hablar la palabra de Dios. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, hijo del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. Se lanzó un discurso que se convirtieron muchas personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos da esa capacidad y la valentía para hablar la palabra de Dios. Recuerden que Pedro, cuando Jesús fue arrestado, demostró como un hombre tímido, un hombre miedoso más bien, que tuvo temor, tuvo miedo y negó al Señor 3 veces. Pero aquí vemos a Pedro, gobernante del pueblo. Por eso él comienza: gobernante del pueblo y anciano de Israel. Le está diciendo a la cúpula, los que mandaban, que no tenía temor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que da de nuevo, da valentía. Entonces, eso es una cosa, una de las señales que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ahora dice, aquí también dice: el Espíritu Santo nos da valentía para hablar la palabra de Dios. Hechos 4:21 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos. Qué vaina, fregada. La palabra de Dios. Ah. La palabra de Dios. Ahorita hay un micrófono abierto. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos da el de nuevo para hablar la palabra del Señor. Bueno, voy a seguir compartiendo acá la pantalla. También, antes habíamos dicho que Dios da el Espíritu Santo a los que lo piden. Pero aquí hay otra condición. Dice: Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Y eso está en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga bien, mire, el Espíritu Santo Dios lo da, ya van 2 condiciones: a los que le piden, y número 2, a los que le obedecen. Y hay una tercera por ahí, condición, pero todas las 3 son fáciles de cumplir. Así que no crea que para recibir el Espíritu Santo usted va a tener que hacer un curso de 50 pasos para recibir el Espíritu Santo. No, señor, ni de 20, de 30, ni de 10, sino cumplir estos 3 requisitos mínimos que pide el Señor para que usted reciba el Espíritu Santo. Bueno, y también sigue diciendo en Hechos 6:3: Dios capacita a quien llama a una tarea o misión.
Vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Buscad pues, recuerde el tema que cuando los apóstoles vieron que mucha gente llegaba a los pies del Señor y llegaban muchas viudas, huérfanos, gente necesitada. Entonces ellos tenían que repartir su tiempo entre predicar la palabra del Señor y atender las necesidades de comida y de otra índole física que tenía el pueblo de Dios. Entonces por eso ellos decidieron buscar a los diáconos, nombrar diáconos. Pero fíjense los requisitos que ellos pusieron. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ven los requisitos. Número 1, de buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, lleno de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¿Y qué trabajo iban a hacer ellos? Más adelante usted sigue leyendo. Era preparar las mesas de las comidas para los necesitados, hacer la repartición de las comidas y eso. Y usted dirá, bueno, para repartir unas comidas se necesita ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Sí, sí, claro. Mire, usted de pronto no ha sido testigo. En congregaciones se han formado divisiones porque la gente piensa, o tal vez sea verdad, que muchos se parcializan y favorecen a uno más que a otro en repartir cosas hasta materiales. Y vienen los resentimientos, vienen los que las personas se van de la congregación. Por eso Dios, no importa cuál sea la labor que vamos a hacer en su obra, Él pide que nosotros seamos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, aunque sea para barrer la iglesia, limpiar los baños o predicar. Cualquier cosa que hagamos en la obra del Señor, para el servicio del Señor, siempre debo reunir esos 3 requisitos: de buen testimonio, porque ¿qué hago yo predicando la palabra y tengo mal testimonio ante mi vecino, ante mi compañero de trabajo, ante cualquier círculo donde yo me desenvuelva? También Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, esos son requisitos que Dios exige, podemos decir así, para los que pretendemos servir en su obra. También se puede orar para que recibamos al Espíritu Santo. En Hechos 8:15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense, allá hablaba el apóstol Pedro de que arrepiéntase, bautícese en agua y recibirán el Espíritu Santo. Aquí está hablando que orando directamente se puede recibir el Espíritu Santo. Cierra la ventana, por favor. Entonces, y también ya había otra manera de cómo recibir el Espíritu Santo. Dice: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también se recibe por imposición de manos. O sea, que no siempre es la misma fórmula, porque nosotros somos muy especialistas, que como Dios me bautizó con el Espíritu Santo cuando yo canté aleluya, aleluya, y oré 3 horas seguidas, entonces esa es la fórmula que yo quiero que todo el mundo siga. No, Dios hace como Él quiere, y aquí por lo menos está mostrando 3, y creo que hay una 4ª modalidad o manera de cómo Él imparte su Espíritu Santo al creyente. Allá, oración, aquí imponiendo las manos. Vea, y una de las cosas importantes del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es el que da crecimiento y fortalece a la iglesia. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo fortalece a la iglesia y las hace crecer. Por eso dice acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo, o sea, crecían. Así que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. También, fíjense ustedes, el mismo Jesús necesitó al Espíritu Santo para hacer la obra. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O
Se recuerda que Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo. Fue bautizado en agua y de manera inmediata vino el Espíritu Santo sobre él y quedó habilitado una vez para hacer la obra. Entonces, para hacer la obra del Señor, debemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. También otra de las maneras como se recibe el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Hechos 10:44, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen el discurso. O sea, que él estaba predicando la palabra del Señor y vino la palabra del Señor, fíjense ustedes, sobre todos los que estaban escuchando. Una cosa tremenda. Él no estaba orando para que el Espíritu Santo viniese sobre las personas, sino estaba disertando sobre otro tema. Y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Una cosa tremenda. Bueno, hay algo, fíjese usted que allá el apóstol Pedro dijo que para recibir el Espíritu Santo, primero había que arrepentirse, bautizarse en agua y después recibimos el don del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 10:47 encontramos un caso, si mal no estoy, creo que fue en Éfeso, donde llegó Pedro y dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, el bautismo en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, estas personas ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en agua. Y yo he visto aquí personas en Cartagena que han sido bautizadas por el Espíritu Santo sin bautizarse en agua. Parece una cosa increíble, pero es cierto. Y aquí lo está corroborando la palabra. Dice: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Así que eso es algo interesante. Bueno, dice en Hechos 11:15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Ese es con 11:15. Hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también. Ahí está hablando de unas personas que no eran judíos, eran gentiles, y también cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Eso los asombró a ellos. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, voy avanzando porque esto está muy largo. Yo creo que vamos a dejar una parte para otro día. Vea lo que dice: un hombre lleno del Espíritu Santo trabaja para Dios. Oye, una persona puede ser cristiana, llena del Espíritu Santo, y ser una persona que solamente está sentada en la banca, que no predica, que no le trabaja al Señor, que no evangeliza, que no... Bueno, hay tantas maneras de trabajar al Señor, no solamente predicar, sino hay de muchas maneras usted puede servir en la obra del Señor. Entonces dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí, si mal no estoy, está hablando de Bernabé. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, hay mucha gente que dice: el Señor me dijo, el Señor me habló, y entonces a veces de una manera imprecisa. Vea, cuando el Señor habla de una manera clara y concisa. No es que a mí me parece que el Señor me dijo que cogiera para Barranquilla, no, o me parece que es para Santa Marta. No, vea, el Señor cuando da una orden, una instrucción, es preciso. Ministrando, en Hechos 13:2 dijo: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, mire lo que dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Una orden directa, una instrucción precisa para la obra a los que lo he llamado. Ya, entonces, si Dios le habla a usted, no, el teléfono de Dios, esa comunicación llega más clara que esta. Eso llega preciso. Eso no es que me parece, que me da la impresión. No, eso tiene que ser preciso. Gloria sea el nombre del Señor. Acá me quedé un poquito sin. ¿Sí me está escuchando? Me quedé sin sonido acá. Sí, Sí, estamos bien. Bueno, también dice: Vamos bien, vamos bien. el Espíritu Santo actúa, el poder de Dios actúa
por medio de un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, 9, 12. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera. Ese es el pasaje en que el tal Bar Jesús o el mago Elimás trató de comprar el don del Espíritu Santo. Y él le dijo, fijando los ojos, le dijo que veo que en ti hay, bueno, le dijo una cantidad de cosas y dijo, por tanto, vas a quedar ciego, quedó ciego. Mire el poder que hay cuando una persona está lleno del Espíritu Santo. Hay poder en las palabras que dice. Bueno, también el Espíritu Santo nos hace estar lleno de gozo a pesar de estar perseguido o expulsado como estaban los discípulos en ese entonces. Hechos 13:52. Ahí los discípulos habían sido perseguidos, azotados, expulsados. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sé que usted, porque el hermanito lo miró mal, la hermanita no le saludó, no se vaya de la iglesia. Eso no es nada. Dios probándolo a usted. El Espíritu Santo dando órdenes. Vea lo que dice el Espíritu Santo, da las órdenes precisas nuevamente. Hechos 16:6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos querían ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo, no, para allá no van. ¿Y sabe cuál es esa Asia? ¿Usted se acuerda del mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis? Bueno, esas 7 iglesias quedaban en Asia. Pero en ese entonces, Dios le dijo que no fueran allá a Asia. Ese Asia se llamaba lo que hoy se conoce como la República de Turquía, ahí en la península de Anatolia. Ya, eso era parte del Imperio Romano. Y ahí quedaban las 7 iglesias del Apocalipsis, a las cuales el Señor le dio los mensajes. ¿Sabe que cuáles son? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, ¿cuál es el otro? Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias. Entonces, pero le digo, no vaya para allá, nos mandó por otra parte. Entonces, fíjense ustedes, el Señor después utilizó esa iglesia como punto de referencia para nosotros en estos tiempos, porque el mensaje que está en Apocalipsis capítulo 2 y 3, el capítulo 2 y 3 es un mensaje para nosotros también en estos tiempos. Fíjense, aquí también hay un pasaje bien interesante en Hechos 19:2. Dice, el apóstol Pablo les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, eso fue en Éfeso, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjese usted, esa gente era creyente, pero no conocían nada del Espíritu Santo. Yo pienso en estos tiempos ningún cristiano ignora el Espíritu Santo, pero de pronto se ignora la importancia del Espíritu Santo, para que el Señor lo mandó. ¿Cuál es la función más importante del Espíritu Santo? De pronto si hay alguna ignorancia sobre el Espíritu Santo, pero esta gente no tenía el menor conocimiento, no sabían si había Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces es bien interesante que sepamos que el Espíritu Santo es bien importante para nosotros. Bueno, aquí hay 2 manifestaciones del Espíritu Santo. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Son 2 manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice por allá en Corintios que no todos hablan en lengua, no todos profetizan. Sí, repito, decir que si usted no habla en lengua, no es que usted no tenga el Espíritu Santo, porque es un don de Dios. El mismo apóstol Pablo lo aclara. Bueno, el Espíritu Santo también tiene una función bien interesante, bien importante. Dice, el Espíritu Santo mostrando lo que viene, o sea, profecía. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él le mostraba, el Espíritu Santo, al apóstol Pablo lo que le esperaba. O sea, Dios nos muestra a través del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo es quien nos da el amor a Dios, el amor de Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza en Romanos 5:5, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si hay un amor de Dios, hay un amor que no es de Dios. Ahí se la dejo para que usted averigüe sobre el amor. El día que hablemos sobre el amor, tocaremos el punto. El andar conforme al Espíritu Santo nos libra de toda condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un versículo bien importante en la doctrina de la salvación. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos pecaminosos, sino conforme al Espíritu. O sea, el que es guiado por el Espíritu Santo está asegurando su salvación. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Oiga esto es bien interesante, porque yo sé que a todos nos enseñaron que solamente orando, haciendo una oración, el Señor nos recibe y somos salvos. Y nos dice, ya ahora usted es hijo de Dios. El engaño. Bueno, pero vea lo que dice la palabra. Más vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, uno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo no es de él, se pierde, está perdido. Y recuerde usted también lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Dijo Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 del capítulo 3 de Juan le aclaró, si no nace del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios, o sea, no eres salvo. Así que ojo con eso, que esto está en juego su salvación. Usted necesita el Espíritu Santo para ser salvo. De pronto usted le enseñó otra cosa, como me enseñaron a mí, que en otras palabras nos enseña que no es necesario el Espíritu Santo. Bueno, usted lea la palabra, todo lo que yo le estoy diciendo, haga como los discípulos de Berea, que eran diligentes en escudriñar la palabra, escudriñen, y todo lo que se le dice, busque la palabra, lea y pídale confirmación al Señor a través del Espíritu Santo. Bueno, voy a adelantar. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que a los hijos de Dios nos guía el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Vea la importancia del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, usted tiene que estar convencido, tiene que estar convencida de que usted es hijo, es hija de Dios. Usted no puede estar dudando, ¿será que yo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. El cristiano es una persona segura, no insegura. O sea, usted no puede estar en inseguridad. ¿Será que cuando yo me muera voy a ser salvo? Usted tiene que estar seguro que va a ser salvo. Usted sabe, usted se examina. Si usted ha sido una persona sincera, porque aquí no vale el término medio, uno tiene que ser, en esto de ser cristiano, uno tiene que ser radical. ¿Se es o no se es? Aquí no hay término medio. No, es que Dios sabe que yo tengo esto, que yo cogí esta pata. Va a tener que ponerse una pata de palo para que camine bien. Pero esto es así, el Señor es radicalismo. Esto no es que el Señor sabe, no, el Señor sabe, que no sabe usted que se va a condenar si no se corrige, si no deja ese pecado oculto, si no cambia su manera de ser, si no saca del rencor que tiene escondido en su corazón, si está haciendo pecado en oculto, repito, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que seguimos adelante. También dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos revela hasta lo profundo de Dios. Y más importante también, que dice el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oye, eso tenemos que saberlo nosotros, que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo.
que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Eso tenemos que estar convencidos. Usted no puede dudar de eso. Y si tiene duda, ore al Señor. Dile, Señor, yo quiero tener certeza. Bautízame con el Espíritu Santo. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Saber que tú moras en mí y que el poder tuyo, el Espíritu Santo, está en mí para batallar contra la fuerza del mal. Porque recuerde que lo dice Efesios 6:10, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto no es que usted sea forzudo, que levante pesas, sino eso es guerra espiritual. Usted tiene que ser fuerte con el Espíritu Santo para enfrentar al enemigo. Para que cuando usted reprenda, el enemigo no se ríe de usted, sino tenga que irse en el nombre de Jesús. Cuando usted tenga problemas en su casa y usted ore y reprenda, el enemigo tenga que irse, no le quede otra alternativa. Así que es importante eso, que sepamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerden lo que leímos, hablamos ahora rato, Joel 2:28, que Dios en el plan de él estableció que el Espíritu Santo viniera sobre toda persona. Eso no es opcional. Dios lo estableció en su plan, de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, porque necesitamos ese poder en nosotros. Entonces, un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, únicamente yo no sé qué cristiano es. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, seguimos adelante. Para finalizar, dice también la palabra del Señor. Voy a ir más adelante porque me hacen falta varias, pero quiero llegar a unas especiales que aquí confirma lo que leímos en el capítulo 3 de 1 Corintios, 1 Corintios 6:19. Vean, ustedes dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que nosotros le pertenecemos a Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 6:19. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que asegúrese de tener el Espíritu Santo. Si no, pídale al Señor, tenga fe, obedezca, anhélelo. Sea obediente para que reciba el Espíritu Santo. Ahora, hay mucha gente, muchos que se dicen cristianos, que llaman a Jesús el Señor. Jesús es mi Señor. Pero la palabra del Señor dice que el llamar Señor a Jesús solo es válido cuando se tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, sí, Jesús es mi Señor, pero si no tiene el Espíritu Santo es una palabra vana, una palabra que no tiene validez. Ahora, voy a avanzar rápidamente. Los dones espirituales son varios, pero el Espíritu Santo es uno solo. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Cuando usted ve Espíritu en mayúscula, quiere decir Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. Usted sabe cuáles son los dones. Hay 9 dones espirituales, de sanidades, de conocimiento, de hablar en lengua, de interpretar lengua, etcétera, etcétera. Bueno, este es bien interesante también. El bautismo, oye, este es súper interesante la doctrina cristiana. Que de pronto, este versículo de 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Voy a repetir, porque por un solo espíritu, o sea, por el solo Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, en la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. O sea que por medio del Espíritu Santo somos inmersos. Ese bautizado quiere decir inmerso en la iglesia. O sea que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, es que realmente hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Somos verdaderamente miembros de la iglesia de Jesucristo. Esto no se trata, bueno, y que también hay que hacerlo, de que usted esté como anotado como miembro de una congregación. Está bien, sea un orden. Pero usted realmente es miembro de la iglesia de Cristo cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Medite, le aconsejo, medite en 1 Corintios 12:13 y medítela ahí en la intimidad. Bueno,
El hablar de lengua y el Espíritu Santo, 1 Corintios 14:2. Porque en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Bueno, voy para adelante. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque es poder de Dios. Usted en su casa no puede tener opresión del enemigo, no, es que el enemigo me tiene mi familia, mi hogar vuelta, etcétera. ¿Y ahora qué hago? Y siempre estoy buscando al pastor para que ore a los hermanos. No. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. No hay desorden, no hay esclavitud. Tiene que irse cantidad de cosas y cada vez tiene que ir mejorando la situación, el ambiente en la casa, en el hogar, en la familia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta noche. Bueno, vamos a ir finalizando. Que creo que ha sido muy extenso. Es que este tema a mí me apasiona, pero es muy largo y bueno, vamos a ir más adelante. Este es un estudio que hice hace tiempo y que Dios hoy me lo trajo nuevamente para que lo recordara. Vea, este es un versículo que yo le hice alusión hace rato. Vea cómo termina la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, del Padre, y la comunión, ¿vea con quién? La comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Fíjense la importancia del Espíritu Santo. Usted cuando está haciendo un cristianismo que solamente tiene en cuenta al Padre para pedirle en el nombre de Jesús, pero ignora el Espíritu Santo, no sabe usted que la comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. En esa ecuación tiene que entrar el Espíritu Santo, porque la comunión, el compañerismo, la comunicación es a través del Espíritu Santo. Eso lo estableció Dios y no podemos ignorarlo. Tercera condición para recibir el Espíritu Santo. Ya dijimos por allá que el Espíritu Santo se recibe, Dios se lo da a los que lo piden. Número 2, a los que obedecen. Y ahora número 3, dice que el Espíritu Santo se recibe por fe. Gálatas 3:2. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y seguir toda la Biblia y no va a encontrar más que esas 3 condiciones para recibir el Espíritu Santo. Anhelarlo, pedirlo, obedecer a Dios y tener fe. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se recibe el Espíritu Santo por el oír con fe también. Bueno, Gálatas 5:16 dice, si nosotros debemos andar en el Espíritu Santo y no satisfacer las obras de la carne. O sea, tenemos que buscar la guía, no la guianza, porque dicen guianza, esa palabra no existe en español. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando alguien utilice guianza, digan, uy, esa palabra búsquela en el diccionario, no existe. Eso es una empresa de transporte. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias al Señor. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de una vida guiada por el Espíritu Santo? Gálatas 5:22, usted lo conoce más que yo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí están, o sea, una persona cristiana tiene que manifestar no los frutos. Vean como dice, el fruto es un solo paquete. Porque un cristiano no puede manifestar el amor, pero no tener paciencia, no tener paz, no tener gozo. Tiene que, eso es algo, es un paquete. Por eso él no habla de los frutos del Espíritu, como dice mucha gente, sino el fruto del Espíritu. Es un solo paquete: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que ese es dominio propio. Templanza es dominio propio. Entonces, esos son 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Bueno, esto también bien interesante. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y sabe lo que significa eso? Cuando algo se sella, significa propiedad,
validez. El Señor, cuando nos sella, está diciendo: tú eres propiedad mía. Y cuando el Señor nos sella, nadie nos arrebata de su mano. Mientras no, podemos haber hecho la oración que usted quiera, pero solamente cuando Él nos sella con el Espíritu Santo. Dice también la palabra del Señor que el Espíritu Santo es la arra, la garantía de la salvación prometida. O sea, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Usted es propiedad de Dios. Bueno, también dice que, bueno, todos sabemos que no debemos entristecer al Espíritu Santo, el cual fuiste sellado para el día de, aquí repite, el sello para el día de la redención. También la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Dice, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene un arma poderosa, usted la conoce, y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Habla de espada, o sea, es un arma ofensiva de ataque, que es la palabra de Dios. Ese es el arma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo respalda la predicación del Evangelio, y que en estos tiempos muchos se apartarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios. Bueno, ya se está acabando el tiempo. Y por último, el Espíritu Santo es quien habla de la iglesia. En estos tiempos de crisis, de pandemia, de conmoción social, ¿qué hacemos los cristianos? Le oramos al Señor y le digo: Dios mío, ¿qué está pasando? Pero tenemos que escuchar, porque Dios en todo tiempo le habla a la iglesia. Sepa usted que Dios no deja de hablarle a su iglesia. Lo que pasa es que hay muchos cristianos sordos, hay muchos cristianos ciegos espiritualmente y hay cristianos sordos espiritualmente. No oyen la palabra del Señor. Por eso dice: el que tiene oído, hay oído, de decir, oído espiritual. Por eso dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y etcétera. Estamos viendo que el Espíritu Santo